Pichincha Universal, generando noticias. Mauricio Maldonado, abogado y docente de la Universidad de San Francisco, está con nosotros. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Continuamos con el debate sobre lo que se está tratando en la Asamblea Nacional. La presidenta de la Comisión de Justicia, Jimena Peña, anunció este 12 de septiembre que habría 75 votos a favor de la despenalización del aborto en casos de violación. Está previsto que el tema entre a votación en la sesión del Pleno Legislativo del próximo 18 de septiembre. Sus primeras valoraciones. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, mire, en realidad este es obviamente un tema polémico, no solo en la Asamblea, sino en general en la sociedad. Digamos que en principio hay buenas razones para que lo sea. Y sin embargo creo que la posibilidad de que se despenalice el aborto, al menos en los casos de violación, significa, en mi opinión, un gran avance en varios términos. Entre otras cosas, digámoslo así rápidamente, porque supone que no se va a criminalizar a una persona que ha sido víctima de la violencia y de un tipo de violencia particularmente cruel y extrema como es obviamente una violación. Hoy tuvimos una invitada que, en contraste con la posición suya y que ha sido de muchos sectores que defienden los derechos humanos y de las niñas que han sido vulneradas, manifestaba más bien que la vida es el principio más importante, el derecho humano más importante, y por tanto al tercero desprotegido, a la vida que no puede defenderse, es a quien más se debe defender. Por tanto, lo que proponía la invitada, le está buscando, me parece, mi querido Guachito. Para hacer la cita, pero no la encuentro. Porque me parece por acá, que es el tema se llama central. María José Luna. Sí, María José Luna señalaba que lo que debe propenderse es dar apoyo psicológico en esta reforma al artículo 149 y sustituir la pena de cárcel con trabajo comunitario. ¿Cómo lo ve usted o qué diría sobre ese tema? Estoy totalmente en desacuerdo, digamos. Entiendo, obviamente, que esta es, como en otro tipo de cuestiones, una problemática que llama casi que, por decirlo de alguna manera, a posiciones del todo contrastantes, en donde obviamente es difícil ponerse de acuerdo. Y sin embargo, hay una cuestión aquí que ha dicho Washington que es medular y que es justamente el problema de la vida, es decir, cuándo comienza la vida efectivamente, por una parte, y luego, si en el caso de violación, existiendo o no vida, una persona estaría autorizada para quitarla, si fuese el caso. Ahora, frente a la primera cuestión, digamos, me parece que hay que tomar en cuenta lo que ha prevalecido en muchísimas legislaciones, en particular en las legislaciones europeas. Para los europeos el aborto debe estar permitido, está permitido efectivamente alrededor de la semana, hasta alrededor de la semana 14, 18, porque se estima que es el momento en donde las conexiones neuronales, digamos, efectivamente se han ya desarrollado. Y ahora, ¿por qué es esto? No es una cuestión arbitraria. Lo que pasa es que el término vida, digamos, es en algún sentido ambiguo. Designa varias cosas. Uno dice que una bacteria está viva, que el espermatozoide es una célula viva del ser humano, e incluso, claro, el cigoto tiene una vida. Ahora, lo que sucede para las discusiones de entonces que se dieron en la aprobación europea del aborto tenía que ver justamente con decidir más o menos con parámetros científicos cuándo podía considerarse que el ser humano estaba vivo, que empezaba la vida humana en cuanto tal. Ahora, la primera posición decía empieza con la singamia, más o menos después de la fecundación ya tenemos un pequeño cigoto, y entonces aquí empieza ya la vida en cuanto tal. Esta es la primera posición, perdón, termino. Sí, claro. Esta es la primera posición. Digamos, la segunda posición es la vida se da con el desarrollo de las funciones neuronales, porque la vida termina cuando terminan estas funciones neuronales. Efectivamente, ahí consideramos que se acaba la vida. Entonces se argumenta que ahí comienza. Y la tercera, la vida comienza solo con el nacimiento. Hay legislaciones para las tres cosas. Ahora, la segunda, la posición que yo quiero defender, parece que tiene un sustento científico mucho más fuerte que las otras, sobre todo que la primera. ¿De acuerdo? Porque en cualquier caso, insisto, no es que no haya una forma de vida, es que no se trata del inicio de una vida humana. Más aún, hay estudios de universidades norteamericanas que dicen que efectivamente en este tiempo no hay, obviamente, ni conciencia, ni posibilidad de sentir dolor, etcétera, de tal manera que hasta la semana 14, 18 debería, más allá incluso del caso del aborto de violación, según los estándares europeos, poder permitirse el aborto.
con más razón en el caso de violación, pero ahí hay otras consideraciones que no. Ya, muy interesante, pero Bien. justo sobre el primer punto, era lo que iba a notar que la Constitución, finalmente la del 2008, que, bueno, además diversos grupos se movilizaron, el propio presidente de la República de entonces estaba a favor de proteger la vida desde la concepción, y ese es el parámetro constitucional que finalmente fue aprobado. De acuerdo, pero en el marco convencional, es decir, en el entorno del derecho convencional, en realidad, esta cuestión que tiene, digamos, mucha cola, no implica, por ejemplo, que no puedan existir casos de despenalización del aborto. Y de hecho, en nuestro propio Código Orgánico Integral Penal, hoy mismo existe al menos una excepción, en realidad dos, pero en relación a la violación hay una excepción. Lo que pasa es que se refiere, en esos casos del 150, número 2 del Código Orgánico Integral Penal, a la violación de una mujer que tiene una discapacidad mental. Pero esto es otra cosa que en realidad no se entiende, porque si hay una razón detrás, digamos, en este sentido, parecería ser que tiene que ver con la imposibilidad de la mujer de consentir una relación sexual porque tiene una discapacidad mental. Pero es que en realidad la violación no distingue entre mujeres que tienen o no discapacidad mental. Cualquier mujer no consiente una violación. Entonces era discriminatoria de plano la norma. Me parece que hay, digamos, la ratio legis que está detrás no da en el clavo si pretende, en este caso, de alguna manera, cuidar a la mujer que no puede consentir el tener un hijo en este sentido, que puede entonces abortar. En el tema de derechos, a ver, ¿qué prima? ¿El derecho de la mujer o el derecho a la vida del ser humano que evidentemente puede ser concebido de una violación? Como decía yo, para esto hay que presuponer que efectivamente durante un tiempo hay vida. Ahora bien, incluso si esto se presupusiera, digamos, yo recuerdo haber escrito una columna de opinión hace no mucho, recordando un experimento mental que hacía en su momento Judith Jarvis Thomson, una filósofa moral. Ella lo llama algo así como el caso del violinista. Es un caso hipotético, insisto, un experimento mental, en donde una mujer es secuestrada, adormecida con algún somnífero propicio, y después conectada a un famoso violinista que está enfermo, en coma, con algún problema hepático o renal, no recuerdo bien. Ahora, cuando ella se despierta, le cuentan lo que han hecho. Y le dicen, mire, sí, efectivamente, lo que pasa es que nosotros somos unos aficionados a la música, por eso le secuestramos y le conectamos al violinista. Ahora, usted tiene que estar conectada 9 meses a este violinista y no se preocupe porque esa es la forma en que le salvará la vida. Ahora, se pregunta ella, en este caso, diríamos que la persona, la mujer del ejemplo, está moralmente autorizada, podríamos defender esta idea, a desconectarse el violinista. Y en realidad uno ve que hay, digamos, una equiparación, digamos, entre un ejemplo y otro. En el de la violación, el caso del aborto por violación y el ejemplo del violinista. Y es que aquí ha mediado la fuerza, no hay consentimiento de ningún tipo de parte de la persona del ejemplo y tampoco en el caso de la persona de violación. Y más aún, y esta quizás es la cuestión puntual, incluso si se estimara que el cigoto o el embrión están ya vivos, cuentan ya como un ser humano vivo, el ejemplo de Judith Jarvis Thomson vale también, porque nadie duda que el violinista del ejemplo está vivo. Y sin embargo, la mayoría de nosotros, digamos, diríamos que está moralmente autorizada desde un punto de vista de la defensa de la libertad, en este caso, la mujer para desconectarse, para no ser un simple medio para la realización de un fin, que ella no ha buscado, que ella no ha consentido, que ha sido el producto de un tipo de violencia. Y una violencia particularmente cruel. Y creo que este es el punto también de las razones que hay, digamos, morales y no solo jurídicas en relación a la defensa de la libertad protegida por nuestra Constitución, para amparar que una mujer en estas circunstancias pueda efectivamente tener esta posibilidad sin terminar en la cárcel o sin tener la posibilidad. El aborto debe privilegiar la defensa del más débil, también era uno de los argumentos. Y en este caso el más débil sería el ser concebido. A ver, nuevamente. Es lo que se planteaba en la mañana, justamente. No, yo entiendo. Ahí está la riqueza, justamente, de un diálogo. Exacto, no, entiendo el argumento. Como digo, en todo caso, esta cuestión presupondría de alguna manera pasar por encima de un principio asentado en los estados democráticos y liberales, y es que las personas no pueden ser usadas como medios, como meros medios. Una mujer no puede ser el medio exacto de la realización de la creencia, de las creencias, por muy respetables que sean, a menudo dogmáticas, a menudo religiosas de las personas.
porque además, claro, esto implica que una mujer que ha sufrido una injusticia particularmente cruel, insisto, como una violación, después tenga, por hipótesis, que enfrentarse a la cárcel. Y si es que tiene doble vulneración, a ser una niña, por ejemplo, de unos 12 años. Es peor aún. Además, las Triple cifras en forzarla torno a a la tener. cuestión, exacto. Parte de todo el proceso. Además, las cifras en torno a este problema son desastrosas. Es decir, además suelen suceder en entornos de pobreza, en entornos familiares, y esto complica la situación. Además, en realidad, mantener penalizado el aborto no soluciona en absoluto el problema, porque saben también los asambleístas que es una norma del todo ineficaz, porque en realidad no es que igual. De alguna manera es un ropaje ideológico para no reconocer que la realidad es de otra manera. Además, en el caso general del aborto, esto busca de alguna manera colocar a la mujer en una especie de posición social que según una cierta idea debe ocupar el lugar de madre y esposa. Está obligada socialmente a hacerlo. De tal manera que, digamos, hay varias razones por la ineficacia de la norma, por lo que presupone, por la injusticia, que hacen que deba, en principio, creo yo, defenderse esta posición. Es que un poco quería preguntarle si de la experiencia de este tipo de legislación en otros países latinoamericanos podría ser, ¿se ha disminuido el tema abortos o ha aumentado? Porque No, también ese es otro de los temas que se polemiza. No, en absoluto. En Digamos, absoluto, los números se mantienen, a veces aumentan, y sin embargo tienden a disminuir en donde el aborto ha sido legislado, admitido, permitido, en términos generales, por decirlo así. Fíjese, hay un caso, por ejemplo, el caso uruguayo, por traer a colación, uno latinoamericano. Hay un par de requisitos que hay que cumplir para practicarse un aborto. Antes uno tiene que pasar por una entrevista con un médico y con algún psicólogo, me parece, que sin desincentivar necesariamente la práctica del aborto, dice, estas son las posibles consecuencias de realizarse un aborto, exacto. Si necesita, por ejemplo, acompañamiento psicológico, tal, estas son las cuestiones. Una vez informada, la persona puede tomar libremente la decisión de hacerlo o no. Y resulta que los abortos disminuyen. En realidad, prohibiendo, como digo, escondiendo la cuestión mediante ropajes ideológicos, agravamos el problema, exacto. Y como en todo, en el sentido de que esto se aplica a otras cosas, como por ejemplo la despenalización. El tema de la droga también en un momento determinado. Mire, no es que dejan de consumir porque está prohibido. Exacto. Justo hoy en una clase, disculpe, en una clase decía yo, en Portugal y en Portugal y en Holanda ha disminuido el consumo de cannabis, por ejemplo, mientras que ha aumentado de cannabis y otras, de marihuana y otras drogas en Italia y Alemania, por ejemplo, en donde la legislación es del todo distinta. Es decir, la prohibición no necesariamente presupone la eficacia de la prohibición. Claro. Ya, lo último, lastimosamente por el tiempo. No es menor, pero fue una alerta que manifestó nuestra invitada. Ella dijo que en la norma que está por reformarse, no se pide a las menores que sus padres conozcan de la situación de violación y aborto. Ella dice que deberían estar protegidas por sus padres. Protegidas en el sentido de que de conocer y de llevarlas a, supongo, la atención. Esto creo que presupondría una discusión bastante más larga y sin embargo el problema central con un argumento de este tipo es desviado. Y es desviado porque en realidad, sea en el caso de las niñas, sea en el caso de una mujer adulta, conociendo o no sus padres, sus familiares, etcétera, acerca de esta cuestión, termina siendo obligadas, en este caso, a tener un hijo. Además, ojo, yo decía antes, hay un cierto tiempo en donde, según ciertas legislaciones, no está o no debería estar prohibido el aborto. Y entonces, digamos, poniendo muchos más requisitos de este tipo, quizás sería que la cuestión fuese complicada. En cualquier caso, sería deseable que en caso de menores de edad estén acompañadas de ellas, de sus padres. Yo en esto podría estar sin ningún problema de acuerdo. Y si me permite terminar con una cosa que se me escapaba y que es importante, y es que muchas de las soluciones, entre comillas, que se proponen a esto, tienen que ver con la suposición de que la niña o la madre o la mujer, en cualquier caso, podría después darle en adopción al niño. Claro. Y es que en realidad ese es otro problema más grave que hay que apuntar, y es que dar en adopción en este país, la adopción voluntaria, es un lío tremendo y que después implica un lío enorme que alguien sea adoptado. Entonces, en realidad hay varias aristas aquí que terminan. Y qué pena que se nos queden por fuera con tanta claridad suya. Le agradecemos muchísimo. Muy amable, muchísimas gracias. Mauricio Maldonado.
fantásticos que antes no los había escuchado, como Así el tema mismo de cómo se reguló en Europa. Muy amable. Mauricio Muchísimas Maldonado, gracias. abogado y docente de la Universidad San Francisco de Quito. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.